Crónicas Nexo presenta Episodio 1. La Casa del Bosque. En los mapas del Distrito Forestal de Noorvik hay un claro que no destaca en absoluto. No tiene nombre, no tiene senderos y no aparece en ningún informe relevante. Los guardabosques lo conocían bien. Lo cruzaban en patrullas rutinarias sin detenerse, lo rodeaban cuando era necesario y lo dejaban atrás sin pensarlo. Nunca hubo reportes, ni incidentes, ni razones para considerarlo un lugar distinto a cualquier otro dentro del territorio. Elías Varga había pasado por allí cientos de veces. 15 años recorriendo el mismo bosque le habían dado una memoria precisa del terreno. Sabía cuándo algo cambiaba, incluso en detalles mínimos. Por eso, cuando volvió a ese claro aquella tarde, entendió de inmediato que algo no encajaba. No se trataba de una diferencia sutil ni de un cambio gradual en el entorno. En el centro del claro había una casa que no estaba allí horas antes. No había estructuras cercanas, ni registros de construcción, ni ninguna explicación lógica que justificara su presencia en ese lugar aislado. Elías se detuvo en el borde del claro, observando en silencio. La casa era sencilla, de madera oscura, con techo inclinado y ventanas estrechas. No parecía abandonada, pero tampoco mostraba signos evidentes de actividad reciente. Todo en ella resultaba extraño, pero no por su forma, sino por su existencia misma. Lo primero que hizo fue mirar el suelo. Era un hábito profesional. Siempre que encontraba algo fuera de lugar, buscaba huellas, marcas, señales de transporte o cualquier indicio de intervención humana. Pero allí no había nada. La tierra estaba intacta, cubierta por hojas secas sin alterar. Nadie había llevado esa casa hasta allí, o al menos no de una forma que dejara rastro. Esa ausencia de evidencia era, en sí misma. El viento cruzaba el claro con un sonido constante, pero había algo en el ambiente que no terminaba de encajar. No era silencio absoluto, sino una sensación de pausa, como si el entorno estuviera ligeramente desfasado respecto a su propio ritmo natural. Elías avanzó con cautela, midiendo cada paso mientras mantenía la mirada fija en la estructura. Cuanto más se acercaba, más evidente se volvía que aquello no respondía a ninguna lógica conocida. La madera estaba en buen estado, sin humedad ni desgaste, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Se detuvo frente a la puerta y volvió a mirar el suelo por última vez. Seguía intacto. No había huellas que indicaran entrada o salida. Aquella casa no solo había aparecido, sino que parecía existir sin haber interactuado nunca con el entorno que la rodeaba. Apoyó la mano en la manija. El metal estaba frío, demasiado frío para haber estado expuesto al sol durante toda la tarde. Dudó un instante, no por miedo, sino porque no encontraba una razón lógica para lo que estaba a punto de hacer. Giró la manija lentamente y la puerta se abrió con un crujido leve. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz que entraba desde el exterior. No parecía abandonado, tampoco parecía habitado. Era un espacio intermedio, ordenado pero vacío de presencia. Elías dio un paso dentro y en ese momento lo sintió con más claridad. El aire tenía una densidad distinta, como si la presión hubiera cambiado ligeramente al cruzar el umbral. No era una sensación dolorosa, pero sí lo suficientemente evidente como para no poder ignorarla. Se detuvo a escuchar. No había pasos, ni respiración, ni ningún sonido que indicara que alguien más estuviera allí. Solo un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del interior de la casa y que no coincidía con ningún ruido natural del entorno. Avanzó unos pasos más y lo vio. En el centro de la habitación había una mesa sencilla, 2 sillas y, sobre la superficie, un aparato que no encajaba con nada de lo que había visto antes. No pertenecía a ese lugar, ni a esa construcción, ni a ese contexto. El dispositivo estaba compuesto por una estructura metálica compacta, con cables finos que conectaban pequeñas pantallas incrustadas en el panel principal. No mostraban información clara en ese momento, pero la disposición sugería que no eran decorativas, sino parte de un sistema activo. El zumbido provenía de ahí. A medida que Elías se acercaba, el sonido se volvía más perceptible, aunque seguía siendo lo suficientemente bajo como para pasar desapercibido si no se prestaba atención. No era constante, sino levemente irregular, como si algo funcionara de forma inestable. Se inclinó para observar mejor la superficie. Los símbolos grabados en el metal no eran letras ni números. Eran formas geométricas complejas que se repetían en patrones organizados, como si formaran un lenguaje estructurado, aunque completamente ajeno a cualquier sistema conocido. Durante unos segundos intentó encontrar una explicación lógica.
Pensó en equipos científicos, en experimentos no registrados, en instalaciones clandestinas, pero ninguna de esas ideas resistía el contexto. Una de las pantallas se encendió de forma repentina. No hubo transición ni aviso previo. La imagen apareció de inmediato, iluminando tenuemente la habitación. Elías no retrocedió. Se mantuvo quieto, observando con atención cada detalle que comenzaba a revelarse. La pantalla mostraba un mapa que no correspondía a ningún sistema terrestre. No había continentes ni coordenadas reconocibles, ni referencias familiares. En su lugar, una red de puntos conectados por trayectorias curvas formaba una estructura compleja, similar a un cielo estrellado organizado bajo reglas desconocidas. Al principio, Elías pensó que se trataba de una representación abstracta, pero cuanto más lo observaba, más evidente se volvía que aquello respondía a una lógica precisa. Cada punto estaba conectado a otros mediante líneas que parecían definir recorridos o rutas entre distintas posiciones. En el centro del mapa había una marca más intensa que el resto. No era estática. Pulsaba con un ritmo constante, como si señalara una ubicación activa dentro de ese sistema. Entonces notó algo que no había esperado. El punto no permanecía completamente fijo. Se desplazaba de forma mínima, casi imperceptible, como si estuviera ajustándose continuamente a una posición que aún no terminaba de estabilizarse dentro del mapa. Elías miró a su alrededor de forma instintiva, como si esperara encontrar una referencia que confirmara lo que estaba viendo. Pero la casa permanecía en silencio, y el entorno no ofrecía ninguna pista adicional que ayudara a interpretar ese movimiento. Volvió a fijar la vista en la pantalla. El punto continuaba desplazándose lentamente hasta que, en un momento preciso, se alineó exactamente con el centro del mapa. El pulso se detuvo por completo y al mismo tiempo el zumbido del aparato desapareció. El silencio que siguió fue distinto. No era la ausencia natural de sonido, sino una interrupción abrupta, como si algo hubiera dejado de funcionar de forma repentina. Elías sintió una ligera presión en los oídos, acompañada por una sensación breve de desorientación. La pantalla se apagó sin transición. El aparato quedó inmóvil, sin emitir ningún tipo de señal visible o audible. Elías se incorporó lentamente, tratando de ordenar lo que acababa de observar. No había una explicación clara, ni siquiera una teoría que pudiera sostenerse con lo que tenía delante. Antes de salir, volvió a observar el aparato. Fue entonces cuando notó un elemento más pequeño integrado en uno de los laterales. No parecía fijo. Era una pieza que podía retirarse, como si formara parte de un sistema modular más amplio. La tomó con cuidado. Era ligera, más de lo que esperaba, y tenía la misma textura metálica que el resto del dispositivo. Los símbolos grabados en su superficie coincidían con los del panel principal, repitiendo los mismos patrones geométricos. Al sostenerla, percibió una vibración leve. No era constante, sino intermitente, como si respondiera a un ciclo interno. Durante un instante dudó en dejarla donde estaba, pero la necesidad de confirmar que aquello era real fue más fuerte. Guardó el objeto y salió de la casa. El cambio fue inmediato. El aire recuperó su sensación habitual. El sonido del bosque volvió a ser reconocible y la presión desapareció por completo. Era como si la anomalía estuviera contenida únicamente dentro de la estructura. Cerró la puerta con cuidado y se alejó unos metros antes de detenerse. Miró la casa por última vez. Seguía ahí, inmóvil, silenciosa, como si nada de lo que había ocurrido en su interior tuviera impacto en el exterior. Esa noche, en el puesto forestal, redactó un informe detallado. Describió la ubicación, la estructura y cada uno de los elementos que había observado. No omitió nada, aunque era consciente de que gran parte de lo que había escrito sería difícil de aceptar. Solicitó apoyo inmediato y 2 días después regresó al claro acompañado por inspectores del distrito. El lugar estaba completamente vacío. No había casa, no había marcas y no había ningún indicio de que algo hubiera estado allí recientemente. El suelo permanecía intacto. Las hojas no estaban alteradas y la tierra no mostraba señales de actividad. Uno de los inspectores sugirió que podía tratarse de un error de ubicación, pero Elías sabía que no era así. No mencionó el objeto que llevaba consigo. Esa noche lo colocó sobre la mesa y comenzó a observarlo con más atención. La vibración volvió a manifestarse, esta vez con mayor claridad, repitiéndose en intervalos regulares. Tomó un reloj y empezó a medir el tiempo entre cada pulso. Después de varios intentos, el patrón se volvió evidente. Cada vibración ocurría con una precisión constante. 17 minutos exactos entre cada ciclo.
Elías registró los tiempos durante horas, confirmando que no había variaciones. El objeto no estaba fallando. Estaba sincronizado con algo externo que no podía identificar. A la mañana siguiente lo llevó a un laboratorio para analizarlo con equipo más preciso. En el laboratorio, los técnicos no lograron identificar el material del objeto. No coincidía con ningún compuesto registrado en sus bases de datos y su estructura interna no respondía a ningún diseño convencional. Sin embargo, los instrumentos sí detectaron algo que no pudieron ignorar. El objeto emitía una señal de radio extremadamente débil, pero constante. No se trataba de una transmisión convencional, sino de un pulso repetitivo que coincidía exactamente con el intervalo que Elías había registrado durante la noche anterior. Intentaron rastrear el origen de la señal utilizando distintos equipos, pero no encontraron un punto claro de emisión. No parecía provenir de ningún lugar específico dentro del entorno conocido, como si existiera sin una fuente definida en el espacio. Algunos sugirieron que podía tratarse de interferencia o de un error en la medición, pero ninguno de los análisis confirmó esa posibilidad. La señal estaba ahí, estable, repitiéndose con una precisión que descartaba cualquier comportamiento aleatorio. Elías recuperó el objeto al final del día. No había obtenido respuestas, pero sí había confirmado algo más importante. Aquello no era un artefacto aislado, formaba parte de un sistema que seguía activo, incluso en ausencia de la casa. Esa noche, la vibración cambió. El pulso no solo se repitió, sino que aumentó en intensidad. Ya no era una sensación leve sobre la superficie de la mesa. Se volvía perceptible incluso sin contacto directo, como si la energía del objeto se extendiera más allá de su estructura. Elías observó el reloj mientras esperaba el siguiente pulso. Esta vez llegó antes. No habían pasado 17 minutos. El intervalo se estaba acortando, rompiendo el patrón que hasta ese momento se había mantenido constante. El siguiente pulso fue aún más rápido, y el siguiente más cercano todavía. La regularidad desapareció por completo, reemplazada por una secuencia inestable que parecía responder a algo en tiempo real. Fue entonces cuando lo entendió. El objeto no estaba fallando, estaba reaccionando. Algo había cambiado, y ese cambio estaba afectando directamente al sistema del que formaba parte. Pensó en la casa, no como una estructura aislada, sino como el punto central de ese sistema. Si el objeto estaba respondiendo de esa manera, significaba que la otra parte debía estar activa otra vez. No esperó a confirmar nada más. A la mañana siguiente salió hacia el bosque sin informar a nadie. A medida que se acercaba, el objeto vibraba con mayor intensidad. Ya no seguía ningún intervalo reconocible. Era un pulso continuo, irregular, como si intentara sincronizarse con algo que estaba cambiando constantemente. Elías se detuvo antes de entrar al claro, no por duda, sino por la necesidad de observar primero. Desde la distancia, el espacio parecía normal. Los árboles, la luz y el terreno no mostraban ninguna alteración evidente. El objeto vibró con fuerza en su mano, y entonces lo vio. La casa estaba ahí otra vez. No apareció de forma gradual ni como una ilusión. Estaba simplemente presente, ocupando el mismo lugar que antes, como si nunca se hubiera ido. Pero esta vez había algo distinto incluso antes de acercarse. Una luz tenue se filtraba desde el interior, visible a través de las ventanas estrechas. No era una iluminación fuerte, pero sí lo suficiente como para marcar una diferencia clara respecto a la primera vez que la había visto. Elías avanzó sin detenerse. El aire volvió a cambiar al cruzar el claro, pero ahora la sensación era más intensa. La presión era más evidente y el entorno parecía ligeramente distorsionado, como si no terminara de alinearse correctamente con el espacio que ocupaba. La puerta estaba entreabierta. Elías no recordaba haberla dejado así. Se detuvo frente a ella durante un segundo, escuchando el zumbido que ahora era más profundo, más estable, como si el sistema hubiera alcanzado un nivel distinto de funcionamiento. Elías empujó la puerta con cuidado y entró sin apartar la vista del interior. La sensación volvió de inmediato, más intensa que la primera vez, como si el aire tuviera una densidad distinta. No era solo presión, era una especie de resistencia sutil que hacía cada movimiento ligeramente más pesado. La casa no estaba exactamente igual. La disposición general se mantenía, pero algunos objetos habían cambiado de lugar. Las sillas ya no estaban alineadas con la mesa y el estante parecía contener elementos que antes no estaban allí. Era el mismo espacio, pero no el mismo momento. La luz también era distinta. No provenía únicamente del exterior.
Había una iluminación tenue que parecía surgir de las propias superficies, como si las paredes reflejaran algo que no estaba presente en la habitación. Todo tenía un aspecto ligeramente desfasado. El aparato seguía sobre la mesa, pero ya no estaba inactivo. Las pantallas estaban encendidas y el zumbido llenaba la habitación con una vibración constante que se percibía más en el cuerpo que en los oídos. Era un sonido que no se limitaba a escucharse, sino que se sentía. Elías se acercó lentamente. El mapa apareció de inmediato en una de las pantallas, mostrando la misma red de puntos y trayectorias. Pero esta vez había una diferencia clara. Ya no había un solo punto central. Había dos. Uno permanecía en el centro, pulsando con estabilidad. El otro se desplazaba desde uno de los extremos, avanzando de forma continua hacia el mismo punto. No era un movimiento aleatorio, sino una trayectoria definida, como si estuviera siguiendo un camino ya establecido. Elías observó el recorrido en silencio, intentando anticipar lo que ocurriría cuando ambos puntos coincidieran. El objeto en su mano vibraba con fuerza, respondiendo a cada cambio en la pantalla como si formara parte del mismo sistema. Durante un instante, ambos pulsos se alinearon. El zumbido aumentó de forma abrupta. Las sombras se desplazaron de manera antinatural, rompiendo la lógica de la luz dentro de la habitación. El aire se volvió más denso y el espacio pareció comprimirse ligeramente, como si la casa estuviera sometida a una presión que no podía sostener. Elías retrocedió un paso, no por miedo, sino por la sensación clara de que algo estaba ocurriendo fuera de control. El objeto vibró con mayor intensidad, generando una resonancia que parecía amplificarse dentro de la estructura. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un paso no provenía del exterior, venía desde el pasillo. Elías giró la cabeza lentamente hacia la oscuridad que se abría más allá de la habitación principal. La luz no alcanzaba a iluminar completamente ese espacio, como si algo impidiera que se extendiera de forma natural hacia el fondo de la casa. El sonido se repitió, más cercano esta vez. No había duda, no estaba solo. El objeto vibró otra vez, más fuerte, como si respondiera directamente a esa presencia que aún no podía ver. El mapa cambió. Los dos puntos coincidieron. El pulso se sincronizó en un único ritmo y el zumbido dejó de ser estable. Se volvió irregular, fragmentado, como si el sistema estuviera entrando en un estado crítico. Las pantallas parpadearon, mostrando por instantes configuraciones incomprensibles que desaparecían antes de poder ser interpretadas. Elías no se movió. No estaba paralizado, estaba esperando. Sabía que lo que estaba por ocurrir no podía evitarse y cualquier reacción precipitada solo lo acercaría más a algo que aún no entendía. La figura apareció en el umbral del pasillo y durante un instante ninguno de los dos hizo nada. El hombre que estaba frente a él no era un desconocido. No había deformaciones ni rasgos extraños. Era una persona normal, con una presencia contenida y una postura familiar que resultaba imposible de ignorar. Elías lo reconoció sin necesidad de analizarlo. Era él. No una copia perfecta, pero sí lo suficientemente similar como para eliminar cualquier duda. La forma en que sostenía el cuerpo, la manera en que fijaba la mirada e incluso la tensión contenida en sus gestos, todo coincidía. El silencio entre ambos no fue incómodo, fue denso. Como si algo más estuviera ocurriendo más allá de lo visible, algo que no dependía de sus acciones, sino de su simple presencia en el mismo lugar. El otro Elías inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con una atención que no parecía sorprenderse. No había miedo en su expresión. Había reconocimiento. Cuando habló, su voz sonó completamente normal, como si no hubiera nada extraño en la situación que compartían. No deberías estar aquí todavía. Elías sintió el pulso del objeto en su mano, ahora constante, continuo, sin intervalos definidos. El sonido del aparato llenaba el espacio con una intensidad que hacía difícil pensar con claridad. ¿Qué es esto?, preguntó, sin apartar la mirada. El otro Elías avanzó un paso. El entorno reaccionó de inmediato. Las paredes vibraron con una intensidad que ya no podía atribuirse al sonido. Era una oscilación real del espacio, como si la estructura estuviera siendo forzada a sostener dos estados distintos al mismo tiempo. Las sombras se fragmentaron y la luz dejó de responder a una fuente coherente. El otro Elías no retrocedió. Su expresión se mantuvo firme, concentrada en algo que parecía entender mejor que él.
Un intento, dijo. Uno que no salió como debía. El mapa en la pantalla se distorsionó. Las trayectorias dejaron de ser líneas definidas y comenzaron a superponerse en múltiples capas. Los puntos se multiplicaron por un instante, ocupando el mismo lugar desde posiciones que no podían coexistir dentro de una misma referencia. El zumbido se volvió agudo y discontinuo. No era un sonido estable, sino una sucesión de pulsos que parecían responder a la presencia simultánea de ambos en la habitación. El objeto en la mano de Elías dejó de marcar intervalos y se convirtió en una vibración constante. ¿Qué va a pasar?, preguntó, elevando la voz por encima del ruido. El otro Elías no respondió de inmediato. Su atención estaba fija en el centro de la habitación, como si pudiera ver algo que no estaba presente en la misma forma para ambos. No estaba diseñado para encontrarte, dijo finalmente, solo para localizar. El entorno volvió a cambiar. El aire se volvió más pesado y el espacio dentro de la casa dejó de comportarse de forma continua. Las superficies parecían desplazarse levemente fuera de su posición, como si cada elemento existiera con un pequeño desfase respecto al resto. Elías dio un paso atrás, intentando recuperar una referencia estable, pero no había un punto fijo al que aferrarse. El suelo, las paredes y la distancia entre ambos dejaron de ser constantes, como si todo estuviera siendo recalculado en tiempo real. El otro Elías avanzó hacia el centro de la habitación. El aparato reaccionó. Las pantallas parpadearon y el mapa colapsó en una única marca central que pulsaba con una intensidad creciente. Durante un instante, todo el sistema pareció concentrarse en ese punto, como si fuera incapaz de sostener cualquier otra información. El objeto en la mano de Elías dejó de vibrar. Se volvió completamente inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. No había zumbido, no había movimiento, no había referencia. El otro Elías lo miró una última vez. No había miedo en su expresión, había certeza. Ahora sí, dijo. No hubo explosión ni impacto visible. El espacio simplemente dejó de coincidir consigo mismo. Las líneas que definían la habitación se deformaron sin romperse y las superficies se plegaron en una geometría imposible de sostener dentro de una estructura estable. Elías no sintió dolor, sintió pérdida. Como si la noción de lugar, tiempo y posición se desvaneciera al mismo tiempo, sin dejar un punto al cual regresar. El suelo dejó de ser suelo, el aire dejó de ser aire, y su propio cuerpo dejó de responder a una referencia clara. Durante un instante, todo existió en múltiples estados simultáneos. Y luego, nada. Cuando el equipo de búsqueda llegó días después, el claro no mostraba ninguna alteración. El terreno estaba intacto, sin marcas ni signos de actividad reciente. La desaparición de Elías Varga fue registrada como un caso sin resolver. No se encontraron pruebas de violencia ni rastros que permitieran establecer una dirección de búsqueda. Su equipo permaneció en su puesto y sus registros fueron archivados sin conclusiones definitivas. El claro volvió a ser lo que siempre había sido, un espacio vacío en medio del bosque, sin historia, sin explicación. Meses después, en un laboratorio a varios kilómetros de distancia, un técnico reportó una anomalía en un equipo de medición que no había sido utilizado en días. Al revisar los registros, encontró una señal débil que se repetía en intervalos exactos. No tenía origen definido, no coincidía con ninguna frecuencia conocida y no estaba asociada a ningún dispositivo activo en ese lugar. El patrón era constante, cada 17 minutos, y esta vez no provenía del bosque.